¿Qué tal si usted es la persona más atractiva del lugar? Empecé así hace un par de semanas, yo creo. Y sin embargo, hoy me voy a enfocar en la persona más atractiva, la que tiene más elementos llamativos que la gente toma más en cuenta. ¿Qué tal si usted es la persona más popular del lugar? ¿Qué tal si usted es la persona que cuando sale a la calle los paparazzis lo inundan con sus fotografías, gente pidiéndole autógrafos? ¿Qué tal si usted tiene la capacidad de hablar y la gente se derrite? Las chicas se derriten, los hombres se derriten si usted es una mujer. ¿Qué tal si usted tiene la popularidad de una de las personas más conocidas del planeta? ¿Qué haría con eso? ¿Qué haría con su popularidad? ¿Qué haría con su fama? ¿Qué haría con el atractivo que sale de usted? ¿Cómo lo usaría? Yo me he preguntado eso muchas veces. Cuando estuve en secundaria, quizás por algún par de semanas, fui un muchacho popular. No me duró mucho, por cierto. Y sin embargo, yo pienso, ¿qué hice con esas 2 semanas de popularidad? ¿Cómo las utilicé? Absalón las va a usar de manera equivocada. Porque la semana pasada estuvimos viendo que él es una de las personas más atractivas del reino. De acuerdo al texto, era el hombre más hermoso del reino, que su cabellera era tan larga y tan pesada, tan tupido tenía su pelo, que eh, eh, era la envidia de las chicas posiblemente, era la envidia de las revistas de moda del momento, era la envidia de todos los peluqueros y de los barberos y de los salones de belleza del lugar. Este es el tipo de fama, este es el tipo de atractivo que nos hace o que nos podría hacer perder la cabeza. Absalón, esto es lo que le pasa. Capítulo 15 de 2 de Samuel nos va a contar la historia de qué es lo que hace Absalón con su fama, su belleza, su facilidad de palabra, con toda la influencia que tiene en el reino. No solamente siendo hijo del rey, sino también siendo alguien súper popular. Quédese con nosotros. Gracias por estar aquí viendo el video de esta semana. Uh, Hoy quiero hablarles acerca de cómo se puede revelar alguien en el reino. La rebelión en el reino. Empezamos leyendo. 2 de Samuel, capítulo 15. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate. Recuerdan que hasta ahora Absalón acaba de ver al rey, vino a postrarse delante del rey. El rey lo recibió con un beso. Él fue el que buscó su propio camino para ver al rey. El rey ha estado diciéndole, yo no te quiero ver todavía. Sin embargo, él a través de Joab recibe la autorización de poder ir a ver al rey. Pasado algún tiempo después de este encuentro entre el rey y Absalón, Absalón consigue carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, o sea, a la orilla del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera algún pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía que de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí, y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. ¡Wow! ¡Qué tipo más bueno! Este es un apapachador. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y déjenme decirles, esta fila de gente que iba a ver al rey no era corta. Así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey, permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor cuando vivía en Gesur de Siria. Hice este voto, si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Este fue el voto. Vete tranquilo, le respondió David.
Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe sin sospechar nada. Ovejas al matadero, gente que no sabía a qué iba. Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que le seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Algo que me sorprende sumamente o profundamente en esta parte del texto es la cobardía de David. Este es un hombre de guerra, un hombre que ha matado osos, que ha matado leones, un hombre que se ha enfrentado a gigantes, un hombre que se ha enfrentado a ejércitos completos, un hombre de guerra, y le tiene miedo a su hijo. Entonces huye de él. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. 10 mujeres dejó para cuidar el palacio. Sabia decisión. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. Usted tiene que tomar en cuenta que estos no son israelitas. La corte real de David es gente que no tiene bases o no tiene raíces en el pueblo de Israel. El rey se dirigió a Itai, el gitita. ¿Y por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón. Y ya hace a su hijo el rey. Esta parte es poco entendible, que David haya renunciado tan rápidamente al reinado que Dios le dio, ni siquiera al reinado que le tocaba a él, era el reinado que Dios le dio, y ha renunciado tan fácilmente. ¿A qué estás renunciando fácilmente hoy? Mientras ves este video, quizás has estado pensando en renunciar a algo muy fácilmente. A tu matrimonio, renunciar a tu trabajo, renunciar al llamado que Dios te hizo, renunciar al servicio que Dios te ha dado que hagas dentro de tu iglesia, dentro de tu familia. ¿A qué estás renunciando? ¿A tu paternidad? ¿A tu amistad con alguien? No sé. Tal vez no es el tiempo de hacerlo tan fácilmente como David está renunciando. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes?, le dice David a este hombre, a Itai. Si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos. Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey, este es uno de los versículos claves de nuestro texto de hoy: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Y aquí le ofrece un acto de lealtad increíble. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai, el gitita, marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón con toda la gente, comenzó la marcha hacia el desierto. Imagínense, una vez más, ya Israel había estado en el desierto. Aquí va David guiando al pueblo de Israel una vez más hacia el desierto. Entre ellos se encontraban también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo mejor que parezca. Ahora,
Hay algo en cuanto a la renuncia que David está haciendo tan precipitada de su reino y de su llamado que Dios le hizo. Hay algo de esto que yo creo que está basada en la culpa. Está basada en la culpa que él siente de todos los errores que ha cometido y sin embargo sigue cometiendo más errores. Ese es un principio de vida, gente, que tenemos que recordar. Entre más errores cometamos y entre más vivamos en esos errores, más vamos a tomar decisiones equivocadas. Entre más decisiones equivocadas tomamos, más lejos de nuestro llamado vamos a estar. En este lugar es donde está David, tomando malas decisiones que lo llevan a alejarse más de su llamado y lo llevan también a dudar más del llamado que Dios le hizo. El llamado de Dios no es para dudarlo. Y sin embargo, nuestros errores, nuestra culpa, la culpa que reside en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos y pensamientos, puede llevarnos más lejos y más lejos de ese llamado. También le dijo, como tú eres vidente, le dijo a Sadoc, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Es increíble tener esta visión del rey David. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En esto le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Y entonces se ve una luz de fuerza en lo que Dios le había dado a él. Y entonces ora en contra de eso. Cuando David llegó a la cumbre del monte de los olivos, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo, si vienes conmigo vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón, Majestad, estoy a su servicio, antes fui siervo de su padre, pero ahora soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Básicamente le está diciendo, vete y sé un espía secreto para mí. Un doble espía. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar, la gente que él acababa de mandar de vuelta. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Vemos un texto acerca de varios temas. Rebelión, cobardía, huida, pero también de un tema que es el que quiero rescatar, y es el tema de la lealtad. Porque hay gente aquí que a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar del fracaso en el cual parece que David está hundido, hay gente que todavía quiere ser leal a él. Hablemos cómo esto aplica a nuestras vidas. Hablemos un poco de eso. Déjeme conversar acerca de cuando nosotros nos convertimos en el rebelde. Cuando nosotros nos rebelamos delante de Dios. Porque hay un reino. Y los reinos tienen un rey. Y el rey tiene hijos. Pero a veces estos hijos se rebelan. Porque quieren el reino para ellos. Es nuestro caso. Es su caso, es mi caso. Lo hemos hecho muchas veces. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es lo que causa la rebelión, nuestra rebelión en el reino de Dios? ¿Qué causa que hay personas que quieren convertirse en Dios? Tengo algunas ideas. Si quiere escribirlas en sus notas, iglesianorcos.com, ahí va a encontrar sus notas. La primera cosa que hacemos, por las cuales nos rebelamos, es que creemos ser más atractivos que el rey. Creemos ser más atractivos que el rey. Recuerde que el hijo de David, Absalón, hace un desplante de fuerza con carros y caballos. Sale para dar una visión de lo que la gente pueda decir, wow, quiere volarles la cabeza con lo que puedan ver.
Él quiere convertirse en más llamativo que el rey. Él quiere convertirse en más exitoso, más excitante aún, en que su presencia sea mucho más excéntrica, más poderosa de lo que David presenta. Y bueno, y por lo que vemos de David, tal vez era cierto, porque David no estaba en un momento muy alto de su reinado. Y es que algunas veces nosotros queremos que la gente nos vea primero lo que podemos hacer, lo que podemos ofrecer, toda nuestra apariencia, antes que vean la apariencia de Dios en nosotros. Y entonces mostramos nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes, nuestras finanzas, mostramos nuestros recursos, mostramos nuestras iglesias, nuestros ministerios. Es por eso que entre pastores muchas veces nos preguntamos, ¿y cuánta gente tiene en su iglesia? Porque queremos tratar de asombrar al otro. Y entonces creemos ser más atractivos que el rey, sin recordar que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ya eso nos hace atractivos. Él dijo, esto es bueno, todo lo que crié en los días anteriores, los animales, la luna, las estrellas, la luz, los pájaros, las plantas, el agua, la tierra. Pero cuando nos crea a usted y a mí, cuando crea al ser humano, Él dice, esto es muy bueno, no es solamente bueno, es muy bueno, no hay nada más que agregar. No tenemos nada que agregar a nuestra imagen, a nuestra creación, y sin embargo lo hacemos. Lo hacemos por nuestras inseguridades. Lo hacemos porque sabemos que no tenemos la capacidad de alcanzar a Dios, entonces queremos llegar a ser quizás como Él, de alguna manera. Quizás queremos tener una altura, una medida de belleza, una medida de atractivo. Y eso es solamente nuestro deseo de ser como Dios, pero ya Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué pasa cuando queremos ser más atractivos que el rey? Isaías nos lo cuenta. Porque uno de los súbditos más cercanos del rey, porque uno de los hijos más cercanos del rey, se convirtió en el rebelde, se rebeló. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Isaías 14. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, sin embargo serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Lucero de la mañana. Ese es el texto que nos habla acerca de la historia de Satanás, de su caída, de por qué cayó, de por qué quiso ser como Dios y qué fue lo que ocurrió a través de su rebelión. Yo creo que estamos poniendo demasiada atención a nuestra apariencia. Este era el mejor ángel, el ángel más bello, el ángel más poderoso, y todas esas características le costaron rebelarse ante Dios. Yo creo que estamos poniendo demasiada atención a las apariencias. Estamos poniendo demasiado atención a lo que vemos en Instagram y en Facebook. A las fotografías de gente que parecen más felices, más bonitos, más exitosos. Y queremos duplicarlo de alguna manera. Y en nuestro esfuerzo por duplicar una belleza que es ficticia, estamos rebelándonos en contra de lo que Dios ya hizo en nosotros. Somos muy lentos para ver la realidad detrás de la imagen. Somos muy impresionables por lo que vemos. Más impresionables por la imagen que por la realidad. Y eso es lo que nos pasa en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Estamos viendo imágenes que nos dejan asombrados, que nos dejan con la boca abierta, y nosotros queremos convertirnos en uno de ellos
Si quieres influenciar a alguien, deberías reflejar lo que Dios ya hizo en ti, su creación en ti. La primera característica para revelarnos es creernos más atractivos que el rey. Pero la segunda es muy parecida. La primera tiene que ver con apariencia, con lo que vemos físicamente, con lo que nuestros ojos perciben. La segunda tiene que ver con lo que está en nuestra mente. Porque segunda cosa es, creemos saber más que Dios. No solamente creemos que somos tan hermosos, tan atractivos como Dios, la segunda es que creemos saber más que Dios. Y Absalón creyó saber más que David. En los versículos del 2 al 4, él dijo, si usted va donde el rey, él no le va a hacer justicia, yo sí, porque yo sé más que él. Es esta constante mentira que nos dice, Dios no sabe tanto como tú sabes. Es la mentira de la serpiente en el jardín. No morirás. Porque confiamos en nuestra propia opinión más que en la opinión de Dios. Proverbios 3, del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina a tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Cuántas veces al día creemos saber más que Dios? Y entonces cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo diciéndonos no hagas esto, no hagas lo otro, pensamos que nosotros sabemos más que Dios. En tu momento más bajo de tentación, yo estoy seguro que hay una voz que te dice, es el momento de renunciar a esto, es el momento de no hacerlo. Y es ahí cuando estamos entre la espada y la pared, ¿lo hago o no lo hago? ¿Decido o no decido? Pero pienso, no, yo creo que yo puedo manejar esto, lo voy a hacer una vez más. Voy a mentir una vez más, voy a sentir odio una vez más, voy a tener lujuria una vez más. Porque yo puedo manejarlo y creo que yo sé más que Dios. Escuchamos a mucha gente dando consejos. Gente que cree saber o tener todas las respuestas. Y muchas veces, sin embargo, esta sabiduría humana no es directamente de Dios. Este es la segunda característica de la revelación, de rebelarse en contra de Dios. Creer saber más que Dios. La tercera cosa es que creemos poder engañar a Dios y a los demás. No solamente que creemos saber más que Él, podemos engañar a los demás tratando de decirles lo que Dios nos está diciendo. Esas son las palabras engañosas. Las palabras una vez más de la serpiente. No morirás. Yo sé más que Dios. Dios les dijo que morirían. No morirás. Y es una mentira. Ese tipo de palabra engañosa. En la Biblia se les llama lisonjerías. Es rellenar el ego de alguien. Alabarlo tanto que la otra persona cree que se cree todo lo que le estamos diciendo. O inflar tanto lo que estamos diciendo acerca de lo que no sabemos que la otra persona cree que, wow, ¿cómo sabe esto? Es llenarle la cabeza de humo a la gente, solo para hacerles creer que ellos son mejores, más grandes, más hermosos. Es la misma voz que nos decimos a nosotros mismos, porque nos lisonjeamos a nosotros mismos cuando nos revelamos. Salmos 12, del 1 al 4, dice, salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con dobleza de corazón. Corte el Señor todo el labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Nosotros los latinos tendemos a exagerar bastante. Nosotros los latinos creemos que elevando la versión de lo que sabemos, vamos a lograr más votos, vamos a lograr más aceptación. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, yo lo he visto. A los que han dicho con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Así termina este salmo.
¿Quién va a ser Señor sobre nosotros? Esta es la habilidad que tienen nuestras palabras. Hacer a alguien Señor o hacer a alguien esclavo. A veces estas son palabras correctas, la lisonjería. El decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es básicamente. Es lo que estaba haciendo Absalón, diciéndole a la gente lo que quería escuchar. Ay, no te van a hacer caso allá, pero yo sí. Yo te voy a hacer caso. Yo voy a hacer que tu situación se arregle inmediatamente, aunque el rey no lo va a poder hacer. Son las palabras correctas con la actitud equivocada. Este es el astuto plan de la campaña de Absalón. Se volvió más popular y más confiable que David por sus palabras. Esa es nuestra tendencia, escuchar a voces que nos dicen lo que queremos escuchar. Escuchamos voces que hablan mejor que la voz de Dios, porque la voz de Dios muchas veces sentimos que nos juzga. La voz de Dios muchas veces pensamos o sentimos que nos pone muchas limitaciones, muchas reglas. Queremos escuchar una voz que nos diga lo que queremos hacer, que podemos ser libres, que podemos hacer lo que nos da la gana. Esa es la lisonjería del enemigo en nuestra vida. Si usamos palabras lisonjeras, si escuchamos palabras lisonjeras, somos candidatos perfectos para revelarnos en el reino. Escuche lo que logra Absalón con su engaño, con estas palabras. ¿Quiere que le dé una lista? Vea, cultiva una imagen atractiva, ya vimos eso. Entonces, carros, caballos, 50 hombres que corren delante de él, etc. Trabaja duro. El tipo hace su tarea, hace su esfuerzo. Se levanta temprano, dice. Se levantaba temprano para ir al camino. Y para ir al camino quiere decir que también se puso en los lugares correctos. Supo, dónde posicionarse. A la vera del camino, a la orilla del camino. Pero además de eso, busca personas atribuladas. Gente que sabe que puede engañar a cualquiera que tenía una situación difícil que iba a ver al rey. Entonces muestra interés personal. Les dice, ¿de dónde eres? Empieza a hacerles preguntas más personales. Muestra compasión. Les dice, tu demanda es muy justa. Muestra empatía. Nunca ataca directamente al rey. Solamente dice, no habrá quien te escuche cuando vayas a ver al rey. Muy inteligente. Y al final dejaba a la persona atribulada más atribulada, porque lo dejaba confundido. Porque le decía, no habrá quien te escuche de parte del rey. ¿Vas a ir a ver al rey? Nadie te va a escuchar. Y sin decir, yo te voy a escuchar mejor, los dejaba atribulados. Este es el problema con palabras lisonjeras. Nos deja dudando. Una cuarta característica de quien se revela en el reino es: creemos que la apariencia de espiritualidad está a nuestro favor. Si nos vemos espirituales, no hay problema. Podemos hacer lo que sea. Es posible que Absalón hizo todo esto sintiendo que él estaba haciendo lo correcto, que él era un hombre espiritual, que estaba dentro de la voluntad de Dios. Tal vez la intención no era mala. Que no creo. Tal vez estaba diciendo, Señor, yo creo que tú me escogiste en este momento para ser la persona que traiga liberación a este pueblo, porque este pueblo está debajo de una nube con este rey tan inútil, que en cierto modo era cierto. Era verdad. Pero es que los que provocan división casi nunca pueden ver que ellos son las personas que causan la división. Están cegados. Se ven a sí mismos como defensores de la justa causa de Dios. Y a menudo creen o esperan que Dios esté de su parte, que Dios tiene que bendecirlos. Dios tiene que bendecir su empresa. Absalón, esto es lo que hace. Él tuvo cuidado de mantener sus prácticas religiosas, tanto por el bien de la imagen que estaba teniendo, pero también porque había engañado lo suficiente como para que la gente pensara que Dios estaba
a su favor. Entonces va en el versículo 12 del capítulo 15, se va a celebrar sacrificios, va a ser religión, va a ser lo que le toca en términos religiosos. Y muchas veces nosotros hacemos lo que nos toca religiosamente. Muchas veces nosotros oramos cuando hay que orar, nos vemos espirituales. Decimos palabras espirituales cuando nos toca decir palabras espirituales, pero hay que revisar cuál es la intención del corazón. Porque muchas veces los que más se revelan en el reino de los cielos son los más religiosos. Si no, pregúntele a Jesús en sus discusiones constantes con los fariseos. Porque podemos ser religiosos, pero podemos al mismo tiempo estar rebelándonos en contra de Dios. Ahora, con todo esto se me viene a la mente la pregunta, entonces, ¿qué significa ser espiritual? ¿Cómo sé yo si soy espiritual? ¿Cómo sé si todo esto de querer orar, querer hacer prácticas de disciplinas espirituales, cómo sé si todo esto es solamente una pantalla para revelarme a Dios o cómo sé si esto es verdadero? Bueno, una verdadera espiritualidad, como la Biblia lo presenta, es una unión con Cristo a través del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios y su reino. Tiene tres aspectos que tienen que ver con las tres personas de la Trinidad, porque una espiritualidad cristiana es trinitaria, tiene que ver con Trinidad. Voy a enseñar un poquito de teología aquí, así que quédese conmigo, es solamente por un minuto. La unión invisible que tenemos con el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Es el que nos convence de todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Nos convence de pecado, nos convence de maldad, nos convence de justicia. Nos da piedad para otras personas. Nos recuerda que tenemos una conexión, una relación con Dios. Ese es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero también la conexión con el Padre son los hechos reales, los hechos visibles que traemos al mundo. Es nuestra encarnación en el mundo para ser los pies y las manos de Cristo. Para traer al mundo la renovación que el mundo necesita, eso es parte de ser el reino. Y nuestra unión con Cristo es el ejemplo tangible. Queremos ser como Él. O sea, si nos parecemos a Cristo, si caminamos en la guianza del Espíritu Santo y si hacemos la voluntad del Padre, eso es una espiritualidad cristiana. Yo sé que es un poco abstracto de ver, pero es seguir el ejemplo de Cristo para lograr los propósitos de Dios en el mundo a través del poder del Espíritu Santo. Eso es una espiritualidad cristiana. Una vez más, hace la voluntad de Dios, se deja guiar por el Espíritu, se parece a Cristo. Santiago 1:26 dice esto: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esto exactamente fue lo que le pasó a Absalón. ¿Qué malas noticias? Muchas veces escuchamos tantas malas noticias en este estudio de Segunda de Samuel, o del libro de Samuel, Primera y Segunda, y es difícil pensar que nuestro héroe David se nos está derrumbando. ¿Qué podemos sacar positivo de algo así? Déjenme en los próximos minutos que me quedan hablarles acerca del otro lado de la rebelión. El otro lado de la rebelión se llama lealtad. Y esa es la que nos toca a usted y a mí. En la que quiero enfocarme un poco más. Porque a diferencia de David, primera cosa, a diferencia de David, Dios nunca abandona a su reino o a su pueblo. David abandonó su reino, abandonó su llamado, abandonó a su pueblo. Les dijo: me voy, chao, arrivederci, mi hijo ahora es el rey. Parece que yo ya no sirvo para nada. Pero un rey nunca deja su reino para huir. Un capitán nunca deja su barco cuando se está hundiendo. Dios nunca huyó de Satanás a pesar de la rebelión que ocurrió en el cielo. Jesús nunca huyó de Judas a pesar de la rebelión que ocurrió
al entregarlo a las autoridades judías. Dios es leal a su pueblo. No nos abandonará jamás. Con esa convicción podemos estar seguros de que le servimos a un Dios que es por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Reyes 6, capítulo 12 al 14. Dios está hablándole a el rey Salomón, al hijo de David. En cuanto a esta casa, mientras estaba construyendo el templo. En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos y cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no los abandonaré. No abandonaré a mi pueblo Israel. Dios nunca nos va a abandonar. En la peor circunstancia, a pesar de nuestra rebelión, Dios no nos va a abandonar. David lo hizo con su pueblo. A pesar de su llamado, Dios no lo va a hacer. Esto apela a nosotros directamente. Porque si Dios no nos abandona, si Dios es nuestro Padre y no nos abandona, nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Y es por eso, la segunda cosa, y para terminar, a diferencia de Absalón, siempre habrá gente leal al rey. Y esos deberíamos ser usted y yo. Absalón no fue leal a su padre. Fue, lo buscó, quería verlo, pero ahora entendemos el plan que tenía para ir a ver al rey. Lo que quería era crear una revolución, una rebelión. Se postró a David. Cuando llegó a verlo, David lo recibió con un beso, pero su lealtad fue de labios para afuera. Qué triste. Proverbios 26 dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Alguien dijo, un verdadero amigo es el que te alaba en público, pero el que también te reprende en lo secreto. A veces estas alabanzas públicas no dicen tanto como cuando un amigo se presenta en lo privado, en lo íntimo, y nos deja saber su corazón, nos habla directamente al nuestro. A veces los cristianos no somos tan fieles, desafortunadamente. A veces el nombre nos queda grande. Y no somos tan fieles a nuestro Señor. A veces son más fieles los no cristianos que los mismos cristianos. Y les doy un ejemplo. Aquí hay dos ejemplos. La guardia real de David. No eran israelitas. Sin embargo, estaban con él todo el tiempo. Se fueron con él. Estaban guardándolo todo el tiempo, rodeándolo, asegurándose de que estaba a salvo, cubriéndole la espalda. Gente que no necesitaba hacerlo. Y sin embargo, estaban allí. Hay gente así en nuestras vidas, hay gente que uno no sabe, que no tiene ni idea de cuánto nos ama, de cuánto nos quieren guardar, de cuánto nos quieren proteger. Son leales a nosotros, nunca nos han fallado y ni siquiera son parte de nuestra familia, ni siquiera son parte de nuestro círculo de amigos más cercanos. Hay gente que nunca se ha acercado a una iglesia, pero cuando de amistad se trata son increíbles. Y yo creo que en alguna parte del corazón de Dios hay un premio para ellos. Yo creo que la gracia de Dios se extiende mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. La guardia real eran unos, y el segundo es Itai. ¿Recuerdan la historia? Itai el gitita. Le dijo al rey, tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que por vida o por muerte iré a donde quiera que usted vaya. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros demostramos verdadera lealtad? Porque la verdadera lealtad se demuestra cuando hay algo que cuesta, cuando hay algo que perder. Es lo que dice Jesús, el verdadero amigo da la vida por el amigo. Cuando tienes que pagar algo, cuando hay un costo por delante, por ser leal y lo haces, eso es verdadero. Eso es amistad verdadera. La guardia al lado de David todo el tiempo. Itai
Fue leal a David porque seguramente le iba a costar algo seguirlo, tal vez hasta su vida. Entre más rebeldes haya en el reino, más necesidad hay de que nosotros seamos leales al Rey. Vamos a ser leales al Rey. ¿Es usted leal a Cristo? Es leal con sus palabras. Es leal con sus lisonjerías. Venimos a la iglesia solamente a decirle al pastor lo que queremos que él escuche. Venimos a la iglesia a decirle a los hermanos, o vamos al grupo de vida, a decirle a los hermanos lo que queremos que ellos escuchen, con nuestras oraciones adornadas y nuestras palabras bonitas, pero en nuestro corazón estamos pensando en otras cosas, revelarnos delante del Rey. No, yo sé más que Dios. No, yo me parezco mejor que Dios. Soy mejor parecido que Dios. Yo entiendo mejor las situaciones que Dios. De este Itai, de este tipo, aprendemos mucho. Déjenme decirle algunas cosas que aprendemos. Fue leal cuando David estaba caído, cuando David no estaba en su mejor momento. Eso es lealtad. Estuvo con David decisivamente. Él no estaba en que sí, que no, con sí, con sa, que no sé si sí o... No, él dijo, yo voy a estar contigo. Lo hizo voluntariamente también. Nadie le torció el brazo para que tuviera que ir a hacer lo que hizo. Lo hizo públicamente, delante de la gente. Tu lealtad a Cristo tiene que ser pública, tiene que ser voluntaria y tiene que ser decisiva. Si no, no es voluntad. Es interesante que Cristo no necesita nuestra lealtad necesariamente, pero Él la aprecia y nos da un galardón por ella. Jesús caído en la cruz y nosotros siendo leales a Él a pesar de ello. Este tipo, Itai, fue leal sabiendo que David tendría un destino difícil, tendría un futuro difícil. Esta es la cosa con el cristianismo, gente. Jesús dijo, cualquiera que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y venir en pos de mí, caminar conmigo, ser mi discípulo. Él nos dijo lo que iba a hacer. Es lo que David le dice a Itai, no, yo no quiero que vengas conmigo, esto se va a poner muy difícil. Itai le dijo, no importa lo que pase, yo voy contigo. Eso es lealtad. La pregunta aquí para terminar es, ¿qué estás haciendo en el reino en este momento? ¿Qué tipo de persona estás siendo? ¿El que se revela? ¿El rebelde? ¿El que cree que sabe mejor que Dios? ¿El que se cree mejor que Dios? ¿El que se guía por apariencias? ¿El que tiene una espiritualidad falsa? ¿O la persona que dice, ¿sabes qué? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, a pesar del sacrificio que haya que hacer, yo voy contigo, Señor. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, yo voy contigo. Déjeme cerrar con Isaías 16, versículo 5. Esto es lo que dice Isaías acerca del trono del Mesías, del trono universal de Dios. El trono se fundará en la lealtad, y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Y está hablando de Jesús. A pesar de que David no pudo ser suficientemente valiente, él aprendió una lección de lealtad ahí. Esta es la lealtad de Cristo hacia nosotros. Cuando estamos caídos, Él está con nosotros. Cuando estamos vencidos, cuando queremos tirar la toalla, Él está con nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros con Él? A pesar de su cruz, a pesar de su sufrimiento, a pesar de nuestras pruebas y tentaciones. ¿Estamos con Él? Nos vemos la próxima semana.